Buenos días, mi nombre es Estíbaliz de la Hoz y vamos a hacer un repaso de las principales leyes de educación en España. La primera de ellas, la Ley Moyano, fue promulgada en 1857 y no fue hasta 1970 cuando se cambió a la Ley General de Educación. ¿Qué implica esto? Pues que España pasó por un gran periodo sin nuevas leyes educativas. Desde la Ley Moyano en 1857, la sociedad española había evolucionado enormemente, pero el sistema académico se encontraba muy desactualizado. ¿Qué supuso la entrada de la Ley General de Educación para la sociedad española? La gran diferencia fue la supresión de barreras que hasta el momento habían estado presentes en educación. Las enseñanzas primarias habían estado siempre concebidas para la educación de las clases más desfavorecidas, mientras que la educación superior lo había sido para las clases medias y acomodadas. Sin embargo, con la nueva ley, la educación primaria pasó a llamarse Educación General Básica, lo que fue la EGB. Se anularon todas las reválidas que los estudiantes debían pasar para acceder a una educación superior y fueron sustituidas por una evaluación continua. ¿Qué otras novedades aportó esta ley? Se aumentó la edad mínima de escolarización hasta los 14 años, se reestructuró el sistema educativo y se introdujeron los niveles de educación preescolar, educación general básica, bachillerato unificado y polivalente y el curso de orientación universitaria. En 1985 entra en vigor la LODE, que abrió y modernizó el sistema educativo. ¿Cuál fue su principal aportación? La LODE mantiene la misma estructura que la Ley General de Educación, pero tiene un rasgo característico. Como se quiere garantizar el acceso a la educación de todos los alumnos, se crea un sistema de conciertos con el que el Estado garantiza las plazas de los alumnos en centros privados y los subvenciona para que estos alumnos tengan derecho a una educación. A partir de este momento nos encontramos con un sistema de centros privados, públicos y concertados. En 1990 se promulgó la LOCSE. Esta ley realizó una reforma que afectó a la educación secundaria, BUP y FP. ¿Cuáles fueron las principales diferencias respecto a la Ley General de Educación? Se amplió la edad de escolarización obligatoria hasta los 16 años y la estructura de los niveles también sufrió grandes novedades, quedando divididas en dos grandes bloques: enseñanzas de régimen general y enseñanzas de régimen especial. ¿Cuáles fueron las consecuencias de estos cambios? Pues gracias a todo esto, España se colocó a la altura de los países más desarrollados en educación. Sin embargo, la implantación de la LOCSE supuso un cambio demasiado brusco para la mentalidad y las prácticas habituales del profesorado, sobre todo del bachillerato, que no supo llevar a cabo una transformación de su quehacer cotidiano y que además no contaba con los suficientes conocimientos evolutivos y pedagógicos del alumnado. Así, en 2006 se implanta la LOE, que intenta corregir los problemas de la LOCSE. ¿Qué medidas se pone para ello? Entre ellas destacan el refuerzo educativo, la diversificación curricular, los agrupamientos flexibles. Por último, en 2013 se implanta la LOMCE, que modifica la ley anterior en 109 aspectos, entre los que destacan la definición de los elementos del currículum, aparecen los estándares de aprendizaje, las competencias básicas se reducen a 7 y se introducen 3 tipos de asignaturas nuevas: troncales, específicas y de libre configuración autonómica. ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Como hemos visto, el sistema educativo español ha sufrido muchas reformas desde 1970 hasta ahora, lo que nos lleva a pensar que seguimos en un clima de inestabilidad. Sin embargo, ha habido una notable mejoría a nivel social, ya que hoy en día, a diferencia de tiempos pasados, se pretende la formación integral de todos los ciudadanos, una educación para la vida, que además de conocimientos proporcione a los alumnos las herramientas necesarias para participar de una manera activa, conociendo sus derechos y deberes como ciudadanos de un planeta global. Gracias.